estudio Miguel Eraña, especialista en Derecho Constitucional, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Encantado, como siempre, de estar aquí. ¿Qué implicaciones tiene esta iniciativa? Primero, que ahora ya se fue aprobada en la Cámara de Diputados, se discutirá en el Senado, eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, implicaciones políticas, implicaciones legales. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Pues mira, puede ser un análisis no tan sencillo y tenemos poco tiempo, pero lo que yo sí podría decir es que aquí hay un desaseo bastante notorio de todo el proceso, no solo de legislativo, sino también el del escenario donde se preparó esto. Y la verdad es que es muy predecible y esperable lo que va a ocurrir. Y tal vez eso es lo que está deseando la mayoría que hace coalición gobernante en el Poder Legislativo. Y obviamente a satisfacción del presidente de la República, que hoy han dicho analistas una y otra vez que se trata de una venganza, que se trata de una actuación inesperada porque 5 años no tocó el tema y ahora sí. En realidad, Alejandro, creo que se trata eminentemente de una estrategia electoralista, incluso fuera de los tiempos de pre-campaña y campaña, porque en realidad no han soltado esto desde la primavera. Sí. Y les ha permitido estar todos los días en medios de comunicación y van a seguir hasta el mes de junio, que son las elecciones. Porque no solo hay toda una estrategia del grupo en el poder y también de quienes aspiran a sucederle en el cargo al presidente, donde los jueces se han convertido en el sucedáneo de aquella mafia del poder. ¿Te acuerdas? Esa que ha manejado Andrés Manuel López Obrador, incluso donde muchos estábamos convencidos que existía. Y tampoco nadie nos ha desmentido que no existe, pero está claro que de repente el régimen el de la 4T, se ha olvidado de la mafia del poder. Incluso el payaso de las cachetadas, que era el expresidente Peña Nieto, ahora parece ser sustituido por el payaso de los órganos constitucionales en el Poder Judicial. Y eso es muy grave porque en realidad tienen derecho a usar la deliberación pública y por supuesto a criticar y a cometer todo lo que se desee conforme a un procedimiento bastante deliberado, reglado y respetuoso. Pero en realidad lo que ha habido es un aparato mayoritario casi de rodillas, es decir, donde el legislativo ha discutido muy poco. Creo que han incluso equivocado hasta la vía donde desaparecen los fideicomisos. Dicen que van a subsistir los derechos, pero creo que lo que prepararon es como todo un escenario para que la población mexicana esté como bastante preparada para este cercenamiento de los recursos del Poder Judicial Federal. Y que lo estemos discutiendo ahora, ¿no? Como en muchas otras mesas, claro. Y lo que identificas es un fin electoral. Entonces, preparado desde principios de este año, no sé si lo coincidas conmigo, pero desde que la ministra presidenta no se levantó en la celebración de la Constitución en el Teatro de Querétaro. Podría ser que es algo como simbólico, pero en realidad no es eso. No es que la ministra, yo entiendo que el trasfondo es mayor. El trasfondo es que ya no tiene ni siquiera sustento focalizar en un grupo inasible, ese que esté en el imaginario como era la mafia en el poder, porque ya se les acabó el discurso. Y ahora está claro que hay que ir contra uno de los poderes o de los órganos del Estado que tiene más debilidad estructural frente a la opinión pública. En términos constitucionales, ¿qué le ves? Digamos, ¿tiene posibilidad de pasar? ¿Terminará en la misma Corte discutiéndose? ¿No? Se toca la autonomía presupuestal, digamos, la división de poderes. ¿Es contrario o no a la Constitución quitar estos derechos si es que ya eran derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial o no? Mira, yo me resisto a usar la palabra de derechos adquiridos porque en realidad no se trata de un estatus inamovible, el de ninguno de las personas que hay en el país, sino que en este caso lo que sí me parece, y yo sí quiero explicar algo. Sí. Hay constituciones que tienen en la garantía presupuestaria del Poder Judicial
digamos, el corazón de la autonomía y de la independencia de ese poder. Te pongo el caso de la Constitución de Costa Rica, que en su artículo 167 le da cualificación especial a cualquier reforma que afecte la organización y los presupuestos del Poder Judicial. Se requieren 2/3. Por supuesto, aquí con una mayoría bastante desvaída. Sí, la pueden eliminar sin problema. Pueden eliminar unos fideicomisos que lo que menos se ha discutido es con detalle dónde está la afectación y dónde está el abuso institucional del Poder Judicial. Porque aquí se han mezclado peras con manzanas, pero también con nopales. Sí. Es decir, hay un absoluto como sesgo en la información del Poder Judicial. Pero creo que en el fondo es porque han decidido utilizar a este imaginario del Poder Judicial como el adversario, que ya no es la mafia del poder, sino ahora es una mafia institucional. Y tiene mucho que ver, fíjate, Alejandro, con la posición del Poder Judicial en todos los sistemas políticos. Siempre es de debilidad institucional. Hay un estudio mundial de una organización de sociólogos que ocupó 4 años, normalmente lo hace así, en encuestas sobre el Poder Judicial y otros elementos en el mundo. Son sociólogos serios. La organización, y se puede consultar, es por sus siglas, solamente el acrónimo es WVS. Sí. Y dice que los poderes judiciales, miren, si en Estados Unidos tiene un 57% de aceptación al 2022, las decisiones de los jueces, en Alemania el 77%, pero aquí solamente es el 22.6%, lo cual significa, Alejandro, mínimo, que es pues como un gran panal para quien tiene una estrategia electoral de largo aliento, para que el discurso opositor les alcance. Los jueces son mal queridos por los ciudadanos mexicanos. Y estamos hablando, el 22% está en el índice de menor aprecio social. Y eso pues los hace bastante vulnerables. No quiere decir que no haya irregularidades, deficiencias que atacar. Te pongo un ejemplo claro. Y excesos y abusos. Sí. Magistrados y jueces tienen un incentivo perverso e irregular que oscila de 18,000 pesos al mes para comidas extraordinarias. Y si no se los gastan, se los acumulan. Y a los 12 meses les dan el remanente. Acumulado, okay. Ojo, y todavía tienen 5,000 pesos para gasolina, con el mismo mecanismo. Eso es completamente irregular. Eso hace, por supuesto, que sí sea necesario modificar los fideicomisos. Y en esa parte, creo que todo proceso legislativo tendría que deslindar qué sí se puede hacer racional y disminuir, pero qué también no puede ser objeto, que es toda la institución judicial, de este trapicheo, de esta negociación y de esta trampa del discurso de la mayoría. Bien. No, y yo creo que eso, hacia allá tendríamos que estar trabajando. Sí, ¿no? Que los legisladores justo estén en eso, ¿no? Arrastrando el lápiz, viendo en qué sí y qué no se regula de esos fideicomisos. El peor escenario, Alejandro, no sé si lo compartas, habrá que volver, si me invitas, y si hacemos como una previsión más o menos aceptable, es que si pasa, como es esperable, la eliminación de la mayoría de estos fideicomisos, donde van a mezclar lo positivo con lo negativo, y obviamente afectando son 53,000 integrantes del Poder Judicial, y hay 33,000 que están sindicalizados, que no tienen nada que ver con los beneficios y privilegios. Son desde el funcionario operativo, choferes, secretarios judiciales o auxiliares judiciales, e incluso proyectistas de sala, de tribunal, que tienen derecho a unos emolumentos y a incentivos económicos, porque si algo les ha molestado a estos 53,000 es que sí trabajan, y muchos trabajan. Hay cerca, aquí tengo el dato, solamente en el 21, dice el INEGI, se produjeron 81 millones de sentencias en todo el Poder Judicial, 801,000. 801,000, 191 sentencias, de las cuales la Corte solamente tuvo 3,110, pero no hay que tasarla que trabaja menos, sino que son asuntos de mayor entidad.
y el Tribunal Electoral 12,000 de estos 800,000. Lo que quiere decir que el tribunal, todos los tribunales trabajan y demás. La gente trabaja mucho e incluso tienen récord. Hay que decirle al Consejo de la Judicatura que informe a la opinión pública cómo tienen récord de enfermos, personas con enfermedades renales por estar sentados tanto tiempo trabajando. Eso no se dice y nadie defiende a los trabajadores. Bien, pues ahí está el detalle. Miguel, lo estaremos platicando conforme esta discusión avance. Muy bien, Alejandro. Gracias. Encantado. Gracias a Miguel Egaña. Pausa.